y neumocistosis. Bueno, yo soy Sara Bautista Padrón y mis coordinadoras la doctora Virgen Marqueño y la doctora Abby. Pues para empezar vamos a ver un caso clínico. ¿Alguien que me quiera ayudar a leerlo? Yo, Sarita. Sara. Yo lo leo. Es Gracias. paciente masculino de 26 años con antecedentes de infección por VIH tipo 1 hace 9 meses. Desde el comienzo de su enfermedad se le diagnosticó con criptosporodiasis y neurotoxoplasmosis. Recibió manejo y se resolvió sin secuelas aparentes, sin adecuado apego al tratamiento antirretroviral. Acude en esta ocasión por un síndrome febril con picos de 38 grados centígrados de un mes de evolución, pérdida de peso de 8 kilogramos en 2 meses, presentando astenia, dinamia, anorexia, disnea de medianos esfuerzos y tos productiva. Acude a médico particular recibiendo tratamiento antibiótico de amplio espectro durante 10 días sin presentar mejoría y persistencia de la fiebre, por lo cual es traído a valoración al hospital regional. A la exploración física destaca palidez de tegumentos, a la auscultación murmullo vesicular disminuido en el tercio inferior del hemitórax derecho con crepitantes. Signos vitales, TA de 110-80, frecuencia respiratoria de 21, frecuencia cardíaca de 85, temperatura de 38.5, saturado a 93%, a aire ambiente, IMC de 21.2. Laboratorios, hemoglobina de 10, leucos de 5.2, linfocitos CD4 de 74, PPD negativo, IgRA positivo, radiografía de tórax, radiopacidad en lóbulo medio e inferior de hemitórax derecho con imagen cavitada en su interior. Ok. Bueno, de acuerdo al cuadro clínico, pues aquí lo importante, vemos que ya es un paciente diagnosticado con VIH, con infecciones oportunistas de antecedentes. Y bueno, el cuadro de ahora es igual, disnea, astenia, dinamia. La fiebre persistente es importante y la tos. Y pues el hecho de que ya había recibido un tratamiento antibiótico previo, el cual pues no tuvo ningún efecto. Y en cuanto a los laboratorios, pues lo que podemos ver son las pruebas que salieron negativas y positivas, que es la PPD negativa y el interferón gamma positivo. Entonces, de acuerdo a esto y igual a la imagen, ¿qué podemos deducir? En la pregunta número 1 es, de acuerdo al padecimiento actual, los estudios de laboratorio de imagen, ¿qué estudio de elección solicitaría para confirmar su diagnóstico de sospecha? ¿Quién me podría ayudar? Sería el cultivo, ¿no? Así es. Entonces, aquí ya previamente, pues, tenemos pensando en una infección por tuberculosis, pero el cultivo es una prueba diagnóstica, pero no podría ser la de elección en cuanto a un paciente asociado a VIH. Entonces, o sea, todas podrían ser... ¿Expert? Exacto, todas podrían ser, digamos, positivas, pero la de elección sería Gene Expert. ¿Quién me ayuda con la segunda pregunta? A leerla nada más. Con resultado positivo de la prueba seleccionada, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para su paciente? Pues ya sabiendo que tiene tuberculosis, pues checar cuál de estos tratamientos es el de elección para los pacientes. Sería la B. ¿Quién? Isoniazida, rifampicina, Exacto. piracinamida y etambutol. Y pues mantener el etambutol hasta ver Sí. la resistencia, ¿no? Así es. Y en la tercera, ¿en qué tiempo se recomienda el inicio del tratamiento antirretroviral posterior al inicio del tratamiento antituberculoso? Bueno, también ¿Quién depende puede? de cuál fuera su nivel de CD4, ¿no? Sería la Pero A. idealmente dentro de las 2 primeras semanas. Así es, sí.
igual todo depende de sus niveles de CD4 y no sé si se acuerdan de los niveles que tenía este paciente, estaban bajos de 74 y pero pues sí, lo más recomendado es que iniciara dentro de las 2 semanas cuando sus niveles de CD4 están disminuidos, pero cuando están mayor a 50 es dentro de las 8 semanas. Entonces sí, dentro de 2 semanas cuando están menor de 50 los niveles de CD4, pero si están un poquito aumentados es dentro de las 8 semanas. A ver, Bueno, regrésale a la imagen radiográfica, Sarita, a la primera. Ajá, ok. En su interior. Ujú. Ahí no más quiero, los linfocitos CD4, ¿no? Que estamos con 74 de linfocitos CD4, ¿verdad? Bueno, el sí, tema está dirigido propiamente obviamente, pues a las oportunistas que vamos a ver hoy, que son tuberculosis y neumocistosis. Pero bueno, realmente la imagen, por ejemplo, del lado radiográfica de nuestro lado izquierdo, pues no se ve tanto la cavitación como ya la vemos en la del lado derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, sin duda, sin lugar a dudas, también no nos tenemos que dejar de ir nosotros, dejar de pensar, perdón, las etiologías más frecuentes que pueden afectar a los pacientes con y sin VIH. ¿A qué me quiero referir con esto? Que estamos viendo radiográficamente pues una zona de consolidación basal del lado derecho, sobre todo en la primera imagen, ¿no? En la imagen A. En la B pues no queda duda que pues se ven cambios ya, pero aquí a lo que voy es que también podemos encontrar, aparte de la etiología que probablemente esté presentando el paciente con un mes de evolución, pues sí, no tuberculosis, pero no podemos dejar también de pensar que puedan haber coinfecciones y que a lo mejor este paciente, aparte de la tuberculosis que le vamos a diagnosticar, va a encontrar o puede tener también coinfección por estreptococo neumonía. Ajá. Entonces, el tiempo de evolución, nuevamente digo, pues siempre orientaría más hacia tuberculosis, pero no olviden también las coinfecciones que podemos tener ahí. Y respecto a eso mismo, pues estrictamente el cultivo de expectoración, si yo pensara en una neumonía por estreptococo neumonía, pues ya saben que prácticamente no tiene utilidad, es menos prácticamente positivo en menos del 30% de los casos para las NACs, pero pues sin lugar a dudas también en este contexto, el cultivo, si bien la primera, ahora sí pásale a las siguientes preguntas que pusiste, si bien las siguientes preguntas nos dice que qué estudio de elección solicitarían para confirmar el diagnóstico, pues la más rápida y más tanto más sensible y específica sería aquí el GeneXpert, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a pesar de que ustedes van a pedir el GeneXpert aquí, no hay que dejar de pedir el cultivo de esputo. Y por ejemplo, en este contexto ya de lo que estamos hablando de tuberculosis, Kevin está de guardia, ¿verdad? Raúl, ¿cómo esperarías encontrar la baciloscopía en este paciente y con este conteo de CD4 que tiene? Doctora, Raúl está de guardia. Raúl está de guardia, entonces, Sí. Ivonne. Pues yo contesto. Ah, bueno. Bueno, Lalo. Pues la vaciloscopía la esperaría negativa porque los pacientes con VIH pues tienen una, ¿cómo se llama? Paucivacilares, ¿es la palabra correcta? No, Tienen bajos niveles de bacilos, por lo tanto... pero ¿en qué contexto? Porque no todo el paciente que tiene VIH va a tener baciloscopías que son Negativas. negativas. ¿En qué contexto las podrías ver negativas? Sobre todo en la forma pulmonar, que es la que estamos viendo ahorita, Ajá. porque las extrapulmonares, cuando ya las vimos, dijimos que la mayoría van a ser paucivacilares con pocos bacilos.
pero hablando en el contexto de tuberculosis pulmonar, ¿cuándo tú esperarías ver las negativas, las baciloscopías? Porque no las vas a ver siempre negativas. ¿Alguien que le ayude a Lalo? Podría ser cuando nosotros encontremos cavernas, podría ser que esté más positiva, y cuando no encontramos cavernas es cuando va a estar paucivacilar, que generalmente es el caso de los pacientes con VIH, porque como están en alergia, no hacen la hipersensibilidad necesaria como para hacer cavernas. De hecho, es muy raro que hagan cavernas los pacientes con VIH. Y hay un conteo de CD4 en donde se comporten así de esa manera como tú dices, Dani, que ya no puedan formarse CD4 y otros en los que sí puedan formarse CD4, cavernas. Creo que era abajo de 100, que era muy raro que formaran 200, cavernas. 200, ajá. 200. Y de hecho en el contexto del caso que nos pone Sarita, pues sí hasta está raro, ¿no? Digo, me llama la atención a mí que tenga 70 CD4 y que todavía pueda formar cavernas. Yo no esperaría en un paciente con con VIH y con 70 CD4 que forme cavernas, pero porque prácticamente vemos menores posibilidades de que hagan esta destrucción del pulmón y que tengan un sistema inmunológico para destruir el pulmón cuando tienen menos de 200 CD4. Entonces, y en esos pacientes, por eso es que la baciloscopía disminuye más su sensibilidad. Hasta de ser normalmente la baciloscopía una sensibilidad con las 3 baciloscopías de un 60-75%, en VIH bajan hasta el 30%, pero como nuevamente les digo, esto va a depender del conteo de CD4 que tengan. Si tiene más de 200 CD4, se va a comportar como la TB pulmonar como cualquier inmunocompetente, pero si tiene menos de 200 CD4 va a ser poco probable que forme cavernas y por lo tanto, al ser la caverna el sitio más, la forma más bacilífera de presentación clínica de una TB pulmonar, pues vamos a tener pocos bacilos, ¿no? Entonces eso es algo importante que tienen que saber. Lo que les decía también de la coinfección, que sí, por el tiempo no queda duda de que muy probablemente sea tuberculosis, pero el Streptococcus pneumoniae tiene un riesgo incrementado más de 10 veces en pacientes con VIH de estar presente o de ocasionarles neumonía también. Pero bueno, también yo creo que Sarita nos lo va a decir, pero ver qué tan inmunodeprimido está el paciente también va a ser importante para saber las pruebas que le vamos a hacer, cómo se pueden llegar a presentar, si positivas o negativas. Bueno, gracias, Sarita. Sí, continúa, por favor. Sí. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de epidemiología. Es importante saber que la infección de VIH y TB pues son dos etiologías infecciosas de gran importancia y que causan una gran mortalidad en cuanto a nivel mundial. En cuanto a esta coinfección, es responsable del 9% de los casos nuevos de TB y del 20% de las muertes por tuberculosis. Asimismo, la tuberculosis es la causa de muerte de 1 de cada 3 personas con infección con VIH-Sida en el mundo. Y pues una persona sin inmunodeficiencia como VIH con TB latente o TB inactiva tiene un riesgo de progresión del 5% en los primeros 2 años y posteriormente menos del 5%. Pero con una persona que está infectada con VIH, este riesgo aumenta de 3 a 13% por año y en el resto de su vida más del 30%. Entonces sí hay un gran riesgo de contraer esta infección, enfermedad de TB activa con VIH asociada. En el esquema podemos ver que la mayoría de las personas, bueno, de los países y el continente más afectado es sobre todo África, pero pues también podemos ver aquí en México hay cierto aumento en esa prevalencia y también está relacionado al hecho de que la mayoría de las personas con VIH se encuentran dentro del continente africano también, entonces esta asociación está aumentada también. En cuanto a la infección
de VIH y de tuberculosis, tenemos que tener en cuenta que hay un impacto realmente bidireccional en cuanto al VIH para que se progrese a tuberculosis y que la tuberculosis aumente más la infección de VIH, digámoslo así. Por ejemplo, cuando se encuentra una persona infectada con VIH, su inmunidad celular va a estar disminuida, sus CD4 van a disminuir y muchas otras quimiosinas y vías de señalización en cuanto a inmunitarias van a estar disminuidas. Y esto va a ser un parteaguas para que la infección por tuberculosis pueda activarse y pueda causar una alteración en cuanto a su evolución y su presentación. Su presentación no va a ser tan típica como con las personas sin infección con VIH, igual su evolución puede ser igual alterada. También en personas infectadas con VIH, los virus van a tener un papel importante en cuanto a la inhibición de la fagocitosis por los macrófagos. Y recordando bien, la tuberculosis es una infección que se mantiene, se contiene por el papel importante que tienen los macrófagos en la respuesta inmune. Entonces, ha habido estudios moleculares que han estudiado pues, ciertas quimiosinas y otros factores que ven que el virus de VIH hace una inhibición directa en cuanto al macrófago y su activación, y esto pues hace más propenso a la persona que pueda tener infección con TB. Y asimismo, cuando esta infección por tuberculosis ya se encuentra activada, también la tuberculosis va a causar un aumento en la replicación y propagación del virus del VIH. Entonces, estas dos infecciones van a estar muy asociadas y van a tener un papel importante para la evolución y la progresión clínica del paciente. También va a haber un aumento en la tasa de recurrencias por tuberculosis en las personas con infección con VIH, un riesgo aumentado de la transmisión de tuberculosis en la comunidad, un aumento de la mortalidad y también un aumento en la aparición de TB extrapulmonar y baciloscopías negativas. Aquí en el esquema podemos checar, aquí en el esquema de arriba, bueno, la carga, dependiendo de la carga de células CD4 y dependiendo de la fase de VIH que se encuentre, va a haber un riesgo aumentado de infección por tuberculosis. Y sobre todo es más cuando las células CD4 disminuyen y el aumento de la carga viral va en aumento, es donde una infección por tuberculosis puede ocasionarse. En el esquema de abajo podemos ver cómo la infección por Mycobacterium tuberculosis aumenta y propaga aún así la replicación viral por VIH. Entonces, para el diagnóstico de tuberculosis en personas con VIH, es importante que en pacientes infectados se haga un tamizaje de tuberculosis desde el inicio y sobre todo con la presencia de síntomas que nos puedan guiar, como es la tos, la fiebre persistente, la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Y bueno, presentando sobre todo estos síntomas principales, pues tenemos que guiarnos para descartar tuberculosis, además de otras infecciones, pero siempre enfocarnos en que puede tener tuberculosis y bueno, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que también se pueden ocasionar. Y como les había comentado, la prueba de GeneXpert es la prueba diagnóstica de elección en estos casos con infección con VIH.
y también para TB multidrogoresistente. Su sensibilidad es alrededor del 79% y es la que la OMS y la Organización Panamericana recomiendan. Pero pues también tenemos otros estudios que igualmente nos van a guiar al diagnóstico de tuberculosis. En cuanto es la baciloscopía y el cultivo, que es como las clásicas, tenemos una sensibilidad en la baciloscopía del 50 al 67% y del cultivo del 50 al 100%, pero esto es igual dependiendo de la carga de bacilos que se encuentre, y esto depende del estado inmunitario del paciente en ese momento, de las células, de niveles de CD4, y si está en una etapa muy inmunodeprimida o en una etapa en donde aún su inmunidad celular pueda responder adecuadamente o no. También tenemos otras pruebas, como la prueba de liporabinomanano en orina, que es una prueba diagnóstica complementaria, además de la baciloscopia y el cultivo, con una sensibilidad del 44% y una especificidad del 92%. Esta prueba pues tiene la ventaja de que se puede hacer en una prueba de orina una sola vez y pues no hay como riesgo de infección o coinfección con el personal de salud. Y pues su sensibilidad aumenta cuando los niveles de CD4 son menores a 100. También en todo paciente que se esté estudiando tuberculosis se debe hacer una prueba de sensibilidad a drogas, ya sea los medicamentos de primera y de segunda línea. Y en cuanto al tamizaje de tuberculosis latente, de acuerdo a la incidencia de esta enfermedad en los países, si la incidencia es alta, se puede hacer la prueba de cutánea tuberculina, la cual pues se considera positiva a mayor de 5 milímetros de diámetro. En cambio, se recomienda que en países con baja incidencia o en caso de que esta prueba salga negativa, la prueba de interferón gamma tiene una mayor sensibilidad. Y también los estudios de imagen. La radiografía de tórax es sensible en caso de salir algún hallazgo patológico, pero en caso de que sea negativa, pues no se descarta que haya o no la infección. Y también en personas infectadas con VIH, su sensibilidad disminuye, ya que pues a veces no hay alteraciones en la radiografía que es demostrables en estos pacientes. Y aquí pues vemos que de acuerdo al nivel de inmunodeficiencia, si es leve o grave, puede encontrarse ciertas alteraciones. Si la inmunodeficiencia es leve, pues realmente los hallazgos de tuberculosis son los normales como con las personas sin infección con VIH. Pueden encontrarse cavitaciones, infiltrados ya sea en el lóbulo superior, derrames pleurales, linfadenopatías intratorácicas, fibrosis pulmonar y consolidaciones. En cambio, cuando la inmunodeficiencia es grave, pues ya los hallazgos pueden ser más atípicos o incluso puede haber una radiografía normal. Por ejemplo, las cavitaciones son raras, los derrames igual son raros y pueden mostrarse más como infiltrados, ya son unilaterales o difusos. Y como nos comentaba la doctora, es importante tener en cuenta que hay muchos otros diagnósticos que pueden coincidir con la clínica, con la imagen, y pues tenemos que tenerlo en cuenta para descartarlos también, ¿no? En el mismo proceso de que vamos descartando la tuberculosis, vamos viendo que otros diagnósticos diferenciales pueda tener nuestro paciente, como sería la neumonía bacteriana, que es con pacientes que presentan fiebre, con síntomas agudos y
responden en su mayoría a antibióticos, como la neumocistosis, que también es lo vamos a ver más después. También es un diagnóstico diferencial en la cual, dependiendo de los hallazgos que se encuentren, pueden ser muy similares. Pues, por ejemplo, en la neumocistosis la tos es seca, hay mayor disnea, y la radiografía sobre todo se van a encontrar infiltrados intersticiales. También está la histoplasmosis, que también tienen ciertas características, como que hay un aumento en la persistencia de la fiebre, hay pancitopenia, hepatosplenomegalia, y en otras enfermedades no infecciosas que también puedan estar presentes y se deben de tener en consideración, como sea de pulmón, absceso pulmonar, enfermedades pulmonar obstructiva crónica o asma. ¿Aquí quiere agregar algo, doctora? No, si alguien no tiene dudas, pues continuamos. Entonces, ya que hayamos tenido nuestro diagnóstico confirmatorio con alguna de las pruebas que previamente comenté, vamos a iniciar el tratamiento antituberculoso. El tratamiento es igual como en cualquier infección por TB, sin o con VIH, con una fase primaria intensiva de 2 meses con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, y una fase de sostén de 4 meses con isoniazida y rifampicina. Se recomienda que en personas con VIH la administración sea diaria, o sea, que sea por 7 días, de 5 a 6 días son los recomendados. Se sabe que pues quizás a veces las situaciones no se puedan dar a una dosis diaria, pero con que sea de 5 a 6 veces a semana, cada semana, se recomienda. Y pues es muy importante tener un monitoreo y un apego al tratamiento, sobre todo en estos pacientes. Y pues tenemos que tenerlos bajo vigilancia. En la primera fase se va a iniciar, al inicio se va a hacer un cultivo y una prueba de sensibilidad. Y para checar si posteriormente el paciente es resistente a algún tratamiento, pues nosotros ya tenemos esta prueba de sensibilidad. En el caso de que haya acabado la primera fase intensiva y encontramos una baciloscopía positiva, se realiza en ese mismo momento también un cultivo y otra prueba de sensibilidad y se continúa con el tratamiento. Ya obteniendo las pruebas de sensibilidad, pues se podrá ajustar de nuevo a los medicamentos. Si se continúa negativo y al quinto o sexto mes la baciloscopía es positiva, de nuevo se hace el cultivo y la prueba de sensibilidad y y de acuerdo a esto se ajusta el tratamiento. En cuanto a la profilaxis, se recomienda que sea con isoniazida por 6 meses, ya sea ajustado o con el tratamiento antirretroviral o sin el tratamiento antirretroviral. No, en los estudios no encontraron alguna diferencia en cuanto a la mortalidad, entonces se puede usar. Y pues sobre todo se había visto que profilaxis disminuye el riesgo de mortalidad y de enfermedad severa. Hay nuevos estudios en donde ven profilaxis en menor meses, de 2 a 4 meses, pero no han encontrado una diferencia en cuanto a una mayor disminución en cuanto a la mortalidad. Entonces, la que se continúa de base es de 6 meses con isoniazida. Y bueno, aquí tenemos un cuadro donde se resume el tratamiento antituberculoso. Como vemos, la fase intensiva, 2 meses. Bueno, posteriormente les voy a decir que si no se puede usar rifampicina, se puede usar rifabutina en caso de que se use con un tratamiento antirretroviral. Y bueno, la fase de sostén de 4 meses.
Y en caso de resistencia, pues ya de acuerdo a la prueba de sensibilidad, se pueden añadir otros tratamientos como quinolonas o aminoglucósidos por 6 meses o aumentando hasta 12 meses. También es importante tener en cuenta que además de la TB pulmonar, puede también pacientes con VIH tener tuberculosis extrapulmonar, como en el sistema nervioso central o en otros sitios. Y en estos casos, el tratamiento es de 9 a 12 meses, dependiendo. En las personas con VIH, los efectos adversos del tratamiento antituberculoso es aún más común que las personas sin esta infección. Entonces tenemos que tener en cuenta que, pues, que en la vigilancia, además de las vaciloscopías, de la clínica, la radiografía, tenemos que ver si no presenta efectos adversos del tratamiento antituberculoso, que pueden ser muy comunes en estos pacientes, como en la isoniazida, pues la hepatitis, la neuropatía periférica, en la rifampicina, pues desde manifestaciones gastrointestinales, también hepatitis, en la piracinamida, artralgias, hepatitis, síntomas gastrointestinales, el etambutol, la neuritis óptica o la neuropatía periférica. Y en caso de usar como alternativa a la rifabutina, también tiene efectos adversos como neutropenia, leucopenia, uveitis. Y ahora, en cuanto a cómo saber si iniciamos el tratamiento antirretroviral junto con el tratamiento antituberculoso, pues se recomienda el tratamiento en todas las personas con estas coinfección de VIH y tuberculosis, independientemente de sus niveles de CD4. Y se recomienda que se inicien dentro de las primeras 8 semanas posterior al inicio del tratamiento antituberculoso. Como les decía, en caso de un CD4 menor a 50, se recomienda después de 2 semanas del inicio del tratamiento antituberculoso. Y pues el tratamiento antirretroviral menciona que se puede iniciar como cualquier otro tratamiento antirretroviral sin cambio o ajustes de medicamentos o dosis, pero vamos a ver que hay ciertas alteraciones y disminución de efectividad o aumento de toxicidad cuando se combinan ciertos medicamentos. Y bueno, en la guía de la Panamericana, pues recomendaba este esquema de primera línea de tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Pero pues se puede aquí, como les había comentado, de acuerdo a sus efectos adversos, cambiar este esquema. Y pues sobre todo la rifampicina es el medicamento que más pues interactúa con los tratamientos antirretrovirales, ya que su actividad es en el citocromo P450 y también actúa con los antirretrovirales como los inhibidores de la proteasa y de la integrasa. Y pues hace que disminuya sus niveles séricos y su efectividad sea menor. En cuanto a los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, también puede tener acción en estos citocromos y en este sistema enzimático y puede aumentar los niveles de rifampicina y esto incrementa su riesgo de hepatotoxicidad. Por lo tanto, no está recomendado el uso conjunto de rifampicina con inhibidores de la proteasa, con ciertos inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa como ripilpirina y nevirapina. En algunos inhibidores nucleósidos como el tenofovir o alafenamida, sobre todo es el que más efecto adverso tiene conjunto, y el elbitregravir y el bictegravir.
Entonces, como alternativa, tenemos a la rifabutina, que tiene menor actividad en estos citocromos y en estos sistemas enzimáticos, que no hace tanta hepatotoxicidad y no hay tanta disminución en cuanto a los niveles séricos y a la efectividad del tratamiento antirretroviral. Y en caso de inhibidores de usarlo junto con inhibidores de proteasa y inhibidores no nucleósidos, se ajusta la dosis de la rifabutina. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde se resume cómo podemos combinar el tratamiento antituberculoso con el tratamiento antirretroviral y qué medicamentos no están recomendados o en qué medicamentos se está recomendando aumentar o disminuir las dosis. Y bueno, un apartado importante en cuanto al inicio de estos dos tratamientos, tanto antituberculoso y antirretroviral, es que puede haber aparición de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Y esto es debido a que cuando se inicia el tratamiento antituberculoso y el tratamiento antirretroviral, al mejorar el estado inmunitario del paciente con VIH, pues aumenta también su sistema inmunitario o mejora su capacidad inmunitaria y tiene como efecto ¿cómo lo podemos decir? Dos efectos tiene, uno que es paradójico y uno que es enmascarado. El paradójico es cuando ya se había detectado alguna infección, como en este caso la tuberculosis, el uso del tratamiento antirretroviral empeora el cuadro clínico y los síntomas, porque ya hay un aumento de la inmunidad en este paciente. Y en el cuadro, la infección enmascarada es que pues no se sabía de la infección oportunista, y con el tratamiento antirretroviral aparece esta infección asintomática que estaba. Sobre todo aparece dentro de las 2 a 12 semanas del inicio del tratamiento antirretroviral, y en cuanto a la infección TB y VIH, hay una incidencia del 10 al 15%. Y pues los síntomas que se van a presentar en caso de que se presente va a ser fiebre, aumento del tamaño de las adenopatías o aparición de nuevas adenopatías, síntomas respiratorios, y todo ello puede conducir a una insuficiencia respiratoria severa. El manejo, pues aquí recomiendan no parar el tratamiento ni del tratamiento antirretroviral ni del tratamiento de la infección oportunista, porque eventualmente si la evolución clínica no es desfavorable, se va a disminuir estos síntomas, y pues recomiendan el uso de antiinflamatorios o corticosteroides. Y como les había comentado, pues no solamente la tuberculosis pulmonar va a estar presente, sino va a estar aumentado el riesgo de aparición de tuberculosis extrapulmonar, como de forma ganglionar, pleural, meningia o pericárdica, entre otras que también pueden aparecer, como la genitourinaria, o la cutánea, la osteoarticular. Entonces, aquí está un esquema en donde vemos que si ya sospechamos a un paciente con VIH y tuberculosis pulmonar, con estos síntomas, como les había comentado, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la fiebre, la disnea, y se sospecha de tuberculosis pulmonar, y además hay otros síntomas que nos puedan orientar a que la tuberculosis sea una infección sistémica, dependiendo al nivel, ya sea pleural, de ganglios, del pericardio o en el sistema nervioso central, dependiendo de los síntomas que puedan desarrollarse.
Entonces, pues sí hay siempre que tener en cuenta que si estamos sospechando tuberculosis pulmonar, pues también ver si no tiene otros síntomas que nos puedan orientar a alguna causa de tuberculosis extrapulmonar. Bueno, hasta aquí en cuanto a la tuberculosis. ¿Quieren añadir algo, doctora? No, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Yo sí tengo, doctora. Ujú. No sé si entendí mal, pero había leído que en los pacientes con VIH, a diferencia de los que no están inmunocomprometidos, el tratamiento ya de la tuberculosis en sí, no si es latente la tuberculosis ya activa, debería de durar 4 meses más, pero no sé si entendí mal. No, de hecho, la duración es la misma, ¿eh? O sea, igual pues la traspolamos no por sí solo, por el solo hecho de tener VIH, vamos a tener mayor duración de la terapia. También si fuera una tuberculosis, lo mismo que veíamos del sistema nervioso central, ósea, o de estas otras formas que duran prácticamente un año, pues sería eso. Pero, por ejemplo, en el caso preciso que nos puso esta, esta Sarita al principio de que teníamos un paciente y tenía una cavitación, recuerden que las cavitaciones sí está indicado de acuerdo a la evolución del paciente y la mayoría así es, la duración del tratamiento por 9 meses. Generalmente esos pacientes que tienen cavitaciones y como ya hemos comentado, a veces son altamente bacilíferos, tenemos que dar 2 meses de fase bactericida o intensiva y posteriormente 7 meses de fase de sostén o esterilizante. Pero si no es eso y si no vemos áreas de cavitación, prácticamente la duración del tratamiento de la tuberculosis es igual a a la de cualquier otro tipo de paciente. Ujú. Gracias, doctora. Tengo otra duda también. Sí. Perdón. Estaba leyendo de los pacientes que tenían o que se sospechaba de tuberculosis latente. En este caso, si tienen la prueba de la tuberculina negativa y del interferón negativa, pero tienen contacto con algún paciente que haya estado positivo, son VIH positivo los pacientes. Ajá. Si está indicado dar la isoniazida 9 meses, también leí eso. Sí, A pesar de tener negativos los estudios. así es, exactamente. Ese escenario es muy poco frecuente en realidad. Yo prácticamente, bueno, tal vez en otros países sea un poco más frecuente, pero aquí generalmente cuando diagnosticamos a los pacientes con VIH, es obligación siempre que nosotros les hagamos pruebas de PPD o cuantiferón. De hecho, hay varios estudios en donde incluso a pesar de, aparte de hacerles la prueba de PPD y cuantiferón, les realizan PCR en esputo. Eso es sobre todo en áreas altamente endémicas de tuberculosis, como en el continente africano. Entonces les diagnostican VIH independientemente de resultados. Es más, ellos ni hacen luego PPD ni cuantiferón y se van directo a prueba de esputo, aunque esté el paciente asintomático, con PCR o con VAR, y han detectado en estos sitios pacientes positivos para tuberculosis y inician obviamente pues tratamiento temprano. De hecho, este estudio que les comenté desde la clase pasada que se llama Temprano, no solamente que salió en el New England hace como unos 3 años, me parece, o 4, no solamente se dirigió al inicio temprano del tratamiento antirretroviral independientemente del conteo de CD4, sino también a la identificación e inicio temprano de tratamiento para tuberculosis en los pacientes. Entonces, y si más pones tú ese contexto de que ese paciente con VIH tuvo contacto con alguien que le hicieron el diagnóstico de tuberculosis bacilífero, pues aunque el PPD haya salido negativo y el cuantiferón también haya salido negativo, yo en ese escenario, y si está indicado, hay que darle profilaxis con
con isoniazida, o la realidad es que también creo que Sarita decía que no había estudios de que fuera igual superior, mejor dicho, que la terapia de isoniazida que fuera superior a las combinaciones con rifampicina, isoniazida o rifampicina sola, pero la realidad es que han demostrado que son iguales, y muchos tratamientos actualmente de TB latente, como son más cortos, por ejemplo, dando rifampicina 3 meses o dando combinaciones de ISO con rifan también, pues como son más cortos, les digo, los pacientes los pueden llegar a pegarse más al tratamiento. Pero si no, pues aunque sea, digo, sí hay que insistir en que se tomen de los 6 a 9 meses del tratamiento con isoniazida. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo había leído que, bueno, salvo la tuberculosis meningia, en esta tuberculosis sí teníamos que aguantarnos un poquito iniciando la terapia antirretroviral, inclusive esperando hasta 8 semanas, y que si el paciente ya tenía terapia antirretroviral previa, hasta podríamos suspenderla mientras se resuelve la tuberculosis meningia. ¿Qué tanto hay de cierto en esto, doctor? Fíjate que el segundo escenario que me mencionas, ese no, en las guías yo no lo he leído que esté como descrito. Si es un paciente que ya tiene tratamiento antirretroviral y durante el tratamiento hace la infección por tuberculosis, nosotros, o lo que yo he leído y están las guías, pues prácticamente no suspendemos el tratamiento, al menos que cuando vas a iniciar el DOTBAL, y eso sí lo he hecho muchas veces, sepa que las interacciones de los antituberculosos van a ser importantes con el antirretroviral. Eso sí, casi siempre lo hago, pues de que sé que va a interaccionar y que se lo tengo que cambiar, pero fuera de eso no lo suspendo. Pero si es un paciente naif, es decir, que no se conocía con VIH, lo acabas de diagnosticar de VIH y aparte debuta con una TB meningia, ahí no tienes, y también está demostrado que hay así como hablábamos de criptococo el otro día, donde si tú lo inicias luego el paciente se va a morir más, así es con la TB meningia. Si tú no te esperas las 8 semanas como está sugerido del tratamiento intensivo o bactericida con el DOTBAL y después inicias el antirretroviral, al paciente le va peor. No hay de otra en la tuberculosis meningia y con paciente naif, o paciente virgen al tratamiento antirretroviral, más que acabar la fase intensiva, uso del esteroide, como ya comentamos que es importante en tuberculosis meningia, y posteriormente ya inicias el tratamiento antirretroviral. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Entonces, Brenda, respecto a lo que dijo, se ha dicho en la clase, ¿cuál es el esquema antirretroviral que vamos a iniciar en un paciente que tiene tuberculosis y VIH? El esquema va a ser el mismo, doctora. Se inicia la fase intensiva y la de sostén. No, pero digo ¿qué antirretroviral le vas a iniciar? Como, O sea, ya le vas a iniciar antirretro. puede ser combinación de tenofovir entre citabina Ajá, más efavirenz, o ajá. también mencionaba una combinación de abacavir y lamivudina ¿Con? con efavirenz. Ajá. Entonces, no hay mayor evidencia y la mayoría de o sea, a pesar de que pase el tiempo, actualmente el mejor esquema que nosotros le podemos dar al paciente que tiene tuberculosis es Truvada, o sea, tenofovir, emtricitabina más efavirenz. O la otra opción que también ya comentaba Brenda, que es el abacavir, lamivudina y efavirenz, solo que ese esquema, a lo mejor no es algo que tenga que saber ahorita, solo que ese esquema
tiene una deficiencia en cuanto a que tenemos que conocer la carga viral. Y solamente en pacientes que tienen cargas virales de menos de 100,000 copias podemos iniciar abacavir-lamivudina efavirenz, porque si no, hay riesgo de que el virus tenga muchas mutaciones o que empiece a mutar y va a fallar al tratamiento. Pero si tiene menos de 100,000 copias, podemos iniciar abacavir-lamivudina efavirenz. Si no tiene eso y tiene más de 100,000 copias, tenofovir emtricitabina con efavirenz. ¿Y cuál, Jesús, estás por ahí? Sí, ¿O está doctora. sí. ¿Cuáles no iniciar, qué antirretrovirales jamás tú le darías a un paciente que tiene tuberculosis y VIH? Mm, no estoy seguro, creo que era la nevirapina, pero No. Bueno, mm, la nevirapina también ya casi no la usamos porque tiene muchos efectos adversos, pero digamos que hay peores que nunca deberemos de dar, que también ya nos los dijo Sara. Los inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la proteasa nunca los debemos de dar nosotros porque disminuyen los niveles de estos antirretrovirales se disminuyen cuando estás dando la rifampicina. Aparte, en el país no tenemos rifabutina, que sería una opción de cambiarla con los inhibidores de proteasa. ¿Qué otros jamás le debemos quedar con estos medicamentos? ¿Inhibidores de la integrasa? Inhibidores de la integrasa, a pesar de que dijimos en la clase de cuál es el esquema ideal, que es mejor dicho, cuál es el esquema de primera elección que le damos ahorita a los pacientes con VIH, pues nada más, que dijimos que es el Biktarvy, tenofovir, emtricitabina más mictegravir, pues tampoco es la panacea, ¿no? Este esquema cuando tengo un oportunista. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con VIH y tuberculosis, no les voy a poder dar tenofovir, emtricitabina con Biktegravir. Tiene un inhibidor de proteasa, de integrasa, está contraindicado por las interacciones con la rifampicina. Tampoco raltegravir y el dolutegravir tampoco es una buena opción. Entonces, realmente por eso es que quiero recalcar que el esquema que más y que es el de primera elección, el darlo en pacientes con tuberculosis, nuevamente, como digo, va a ser el tenofovir, la emtricitabina y el efavirenz. ¿Quién más está por ahí? Misa, ¿puedes hablar? Sí, Si tú tienes un paciente con VIH y tuberculosis pulmonar y tiene un conteo de 40 CD4, ¿cuándo le vas a iniciar el tratamiento antirretroviral? con 40. Sí, Ya a los 2 meses del tratamiento, de iniciar el tratamiento antituberculoso. ¿alguien, ¿alguien está de acuerdo No, con 2 semanas, Dos perdón. semanas. Semanas. 2 semanas, verdad? Creo, amiga. Entonces, en VIH y tuberculosis pulmonar sobre todo, porque no hay tantos estudios en otras formas de presentación de tuberculosis y VIH, en las que ya está bien establecido es la meningia, como acabamos de decir con Dani, y en la otra donde también está establecida por estudios que ya se realizaron es en la de VIH y tuberculosis pulmonar. Y ahí se ha dicho, como hay que recalcarlo y tenerlo en la mente, si tengo un paciente que tiene menos de 50 CD4, solamente les doy 2 semanas de la fase intensiva e inicio ya antirretroviral. Si tiene más de 50 CD4, ¿qué voy a hacer con ese paciente, Ivonne? ¿O Ivonne está de guardia? No, sí estoy, doctora. Ok. Pues hay que valorar el conteo de CD4 que tiene, que, o sea, No, sí, pero más te digo, más ya de 50, pero ¿cuántos? Y sobre todo la gravedad de la tuberculosis o su riesgo de diseminación o de ser grave. Entonces, normalmente, o sea, si es mayor a 8 semanas, aunque tengo ahí una duda, porque leí en la guía de Sensida que lo dividían como en 3 grupos, que si era menos de 50 CD4, era en las primeras 2 semanas,
pero Ujú. manejaban que de 50 a 500 CD4 se debería de iniciar entre las 2 y 4 semanas, valorando la gravedad de la forma de tuberculosis. Y si en Ujú. más de 500, sí esperar a más de 8 semanas. Entonces, no sé si qué tan válida sea esa como clase o recomendación. Recomendación. ¿Qué dicen las guías americanas, Carlita? O sea, estoy de acuerdo con lo Eh, que dice, perdón, estoy de acuerdo con lo que nos dice Ivonne. No hay duda en los que tienen menos de 50 CD4, ¿verdad? 2 semanas y lo iniciamos. Pero en los otros pacientes, ¿tú qué opinas de lo que dicen otras recomendaciones? yo leí en una revisión que depende de la gravedad de la tuberculosis. Se Ujú. podía iniciar independientemente, como bien nos mencionó Sarita, de los niveles de CD4. ¿Alguien leyó algo complementario a lo que ya dijimos? Existe esa recomendación que dice Sibón de esperarte si tiene más de... Pero lo que yo había leído, no sé si a lo mejor ahí te confundiste tú, es sobre todo en los que tienen ya más de 200 CD4, que terminen la fase intensiva y ya después inicias el tratamiento antirretroviral. Y las guías americanas, que son las guías de HSS, las guías de Estados Unidos, incluso nos comentan que si es un paciente que ya tiene más de 50 CD4, te esperes sin problema alguno a que termine la fase intensiva y posteriormente ya inicias el tratamiento antirretroviral. ¿De acuerdo? Pero en el que no hay duda, como nuevamente lo recalco, es en el que tiene menos de 50 CD4. En estos estudios que les comento que se hicieron, estos ya son más viejitos, yo creo que como del 2005, 2006, también los 3 publicados en el New England, se llama estudio Camellia, estudio SAPID. Estos estudios vieron que se debe de iniciar el tratamiento antirretroviral a pesar de tener menos 50 CD4 y a pesar de que vieron que también cuando iniciaban el tratamiento antirretroviral reconstituían también bastante los pacientes, pero se morían menos. ¿De acuerdo? Entonces, manejan la reconstitución inmunológica con el esteroide, pero viven, a diferencia de que si te esperas y se mueren más pronto. Entonces, nuevamente, esos son los menos de 50 CD4. ¿Sí queda claro, muchachas? ¿Sí? A mí me quedó duda en lo del tenofovir, o sea, sí se usa entonces en los de tuberculosis, porque la diapositiva decía que no, ¿no? El que no No, se usa es la lafenamida. el El otro, tenofovir, exactamente. ajá, el otro, ¿cómo se llama? Disoproxil fumarato es el que se ocupa Ajá, en tuberculosis. ajá, exacto, Jesús. Hay otra cosa de que a pesar de que a mí me encanta el Biktarvy para los naif que no son oportunistas, pues cuando hay TV, pues como les digo, tómala, que el Biktarvy no lo puedes dar por el Bictegravir y no lo puedes dar por el tenofovir a la fenamida, que es el tenofovir que dijimos, que no produce los efectos renales ni los efectos óseos del tenofovir fumarato, como dice Dani. Ujú. ¿Cuál es la forma, Adri, más frecuente de presentación de tuberculosis en el paciente con VIH? La ganglionar. ¿Sería el foco de Gón? No, eso es una forma de éxito inmunológico de nuestro organismo de que contuvo la tuberculosis. Clínicamente, ¿cuál es la forma más común de presentación de tuberculosis en el paciente con VIH? No es la ganglionar, Fanny. La miliar. Tampoco. La latente. No, esa es una contacto o una respuesta inmunológica que puedes haber tenido con la tuberculosis, pero no es una enfermedad. ¿Cuál creen que sea? La pulmonar, ¿no?
Pues la pulmonar, exactamente. Entonces no se vayan con que tiene VIH y ya empiece yo a pensar que extrapulmonar, que miliar, que no. Por epidemiología, tenga VIH o no tenga VIH, la forma de presentación más frecuente de tuberculosis en el paciente con VIH es la pulmonar. Y obviamente que sí hay que aclarar que entre más inmunosuprimido esté el paciente, menos de 200 CD4 tenga, va a ser más el riesgo de tener formas extrapulmonares. ¿Sí queda claro? Eso no se confundan, no piensen que puede ser una pregunta de examen y que les digan forma más frecuente de presentación, pues por epidemiología pulmonar, siempre es la pulmonar la más frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, y fuera de eso, si está muy inmunodeprimido, y eso sí tengo que decirlo, sí he visto muchísimo más tuberculosis miliar o diseminada en paciente VIH que en paciente inmunocompetente. Es menos frecuente en el inmunocompetente. Bueno, ¿alguna otra duda o continuamos? Bueno, continuamos, Sarita. Sí, gracias, doctora. Bueno, vamos con un segundo caso clínico. Se los leo. Masculino de 45 años, originario de la Ciudad de México, soltero, comerciante, sin antecedentes familiares ni crónico-degenerativos de importancia. Solo que tiene tabaquismo positivo durante 3 años, alcoholismo negado, sin prácticas sexuales de riesgo con B negado. Inicia su padecimiento actual hace 5 semanas con aumento progresivo de disnea, sudoración nocturna, pérdida de peso de 6 kilogramos en los últimos 2 meses y en los últimos 4 días tos no productiva. Sus signos vitales: presión arterial de 120/80, frecuencia respiratoria de 22, frecuencia cardíaca de 98, temperatura de 38.7, saturando el 92%, alfa 2 al 21 y IMC de 22.8. A la exploración se destaca placas blanquecinas en base de la lengua y paladar duro, ganglios linfáticos palpables en ambas axilas y auscultación del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Oximetría de pulso de 92 al aire ambiente que disminuye al 86 posterior a 3 minutos de caminata. En su laboratorio encontramos LDH de 338, hemoglobina de 12.1, PCR de 2.18 y una prueba de lista VIH pues, positivo con Western blot también positivo. Linfocitos CD4 de 124, PPD negativo e interferón gamma negativo. En la radiografía se encuentran datos sugerentes de infiltrado intersticial difuso, bilateral y simétrico, sin derrame o cavitaciones. En el TAC de tórax se encuentran opacidades difusas bilaterales en vidrio despulido. De acuerdo al padecimiento actual, los estudios de laboratorio de imagen, ¿cuál consideraría el probable diagnóstico nosológico? Yo, Sarita, neumonía Sí, por Carlita. neumocistis, por el patrón en vidrio despulido, por el aumento de LDH, que no es necesariamente diagnóstico, sino más bien pronóstico. Así es. Y pues por el curso clínico, que pues se describe como con disnea y tos no productiva, además de fiebre. Sí, aquí vemos como un caso en donde se diagnostica conjuntamente el VIH y además una infección oportunista, que en este caso es la neumocistosis, que es muy común también en estos pacientes. Entonces, pues aquí, pues digamos que ambos cuadros se conjuntan para descubrir que tiene VIH y además una infección oportunista. ¿Qué estudio de laboratorio solicitaría para confirmar su diagnóstico? ¿Sería microscopía y tinción con metanamina de plata? Sí, esa es la prueba diagnóstica de elección, ya que pues en cultivo pues no este hongo no se puede cultivar y las demás serían de otros diagnósticos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para su paciente? Trimethoprim con sulfamethoxazol.
Sí, este es el de elección. Las otras dos son para TV y la pentamidina y clindamicina es de segunda línea. 4. ¿Cuál es la reacción adversa más frecuente y potencialmente mortal del tratamiento? De acuerdo al trimethoprim y sulfamethoxazole. Stevens Johnson. ¿Cómo? Bueno, la más frecuente y sería mortal sería el Stevens Johnson, pero la más letal sería la necrólisis epidérmica tóxica o la IL. Bueno, sí, sería la más mortal, pero bueno, entre las opciones sería el síndrome de Steve Johnson. Gracias, Jesús. Bueno, ya iniciando con el tema de neumocistosis, sabemos que esta neumonía es causada por Pneumocystis jirovecii en una infección pulmonar potencialmente mortal en personas con VIH y sobre todo con un recuento de CD4 bajo. Con el inicio del tratamiento antirretroviral en los 90 se ha disminuido muy significativamente su incidencia, pero sin embargo no deja de ser una infección oportunista importante en personas con SIDA o inmunosupresión muy avanzada que no tengan tratamiento o tengan muy mal apego, o aquellas personas que no estén diagnosticadas, como en el caso que vimos. Y también es una causa importante de hospitalización y de mortalidad en estas personas infectadas. Y bueno, en la imagen vemos la microscopía por Gimori por metamina de plata glucotigomori, es esta tinción la que se usa. Bueno, en cuanto a la neumocistosis y su nomenclatura, pues sabíamos que anteriormente se decía neumocistosis carrini porque esta era la que se pensaba que era infección también en humanos, pero se detectó que es la infección que se encuentra en las ratas, y la Pneumocystis jirovecii es la que se encuentra en humanos. También anteriormente se pensaba que era un protozoario, pero pues ya ahora sabemos que es un hongo. Y pues en cuanto a su inicio, no se sabe o se ha tenido una duda en cuanto a si se produce de adquisición nueva o es una reactivación de una infección latente. Y pues ambas pueden ser ciertas, pueden ser que en personas previamente con esta infección latente, al tener VIH, pues se ocasiona la infección oportunista, o que sea una adquisición de nuevo. En la transmisión de esta infección es por vía aérea de persona a persona. Y pues las formas más presentes que se encuentran son las de trofozoitos y quistes. El cuadro clínico pues no es así tan característico, pero lo que se encuentra son síntomas de inicio subagudo que se puede desarrollar tanto en días a semanas. Puede encontrarse también tos, sobre todo no productiva, fiebre, presencia de disnea, dolor torácico y malestar general. En los estudios de imagen, en la radiología vamos a encontrar un patrón intersticial, de infiltrado intersticial de vidrio despulido, difuso, bilateral y simétrico en su mayoría, pero también podemos encontrar radiografías sin alguna alteración específica en un 39%. Y también hay en ocasiones donde pueden encontrarse alteraciones, bueno, presentaciones atípicas, como con la presencia de nódulos, quistes, consolidaciones, o una distribución superior, o presencia de neumotórax. En cuanto a la tomografía, ya vamos a encontrar datos más específicos como opacidades difusas bilaterales en vidrio despulido con patrón irregular, de distribución central, y puede haber un fondo con engrosamiento septal interlobular. Su diagnóstico, como les había comentado, no se puede cultivar a esta forma, a este hongo, y solamente se va a diagnosticar con visualización directa en muestra respiratoria.
ya sea que encontremos su forma trófica o su forma quística. Comentan que es más común encontrarlo como en su forma quística. Y pues de acuerdo a la muestra que obtengamos, ya sea de esputo, de lavado broncoalveolar o de una biopsia, va a aumentar su sensibilidad, siendo la más alta en biopsia pulmonar. Y las tinciones que podemos usar pueden ser distintas. En las más comunes de tinción de Giemsa y Wright, estas detectan la forma sobre todo quística y trófica, pero no tiñen la pared del quiste. En cambio, en tinciones con plata, estas sí tiñen la pared del quiste característico. Y bueno, hay otras técnicas como la de inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales que también tienen una alta sensibilidad. En la imagen de arriba, esta es una tinción de Giemsa y Wright, y la de abajo es una tinción de plata Rocot-Komori. También para el diagnóstico podemos usar estudios de PCR para Pneumocystis jirovecii. Tiene una muy alta sensibilidad, pero muy baja, bueno, una media especificidad de un 80%. Y la desventaja en este estudio es que no distingue si la infección es por colonización o es una infección realmente activa. Y también tenemos otros marcadores séricos, como el beta-glucano, que es un componente de la pared quística de este hongo y de otros hongos, y por ejemplo tiene una alta sensibilidad, pero como les he dicho, tiene poca especificidad porque se puede encontrar también en otros hongos y en otras circunstancias que pueden ahí alterar el diagnóstico. En pacientes que tengan con VIH y un conteo de CD4 menor a 200 o menor al 14%, en general se recomienda una profilaxis primaria para esta neumonía con trimethoprim y sulfamethoxazole, ya sea en tabletas con doble concentración o una concentración o una única concentración, y pues varían las dosis que se den por semana. Y esta profilaxis vamos a usarla hasta que el conteo de CD4 sea mayor a 200 por más de 3 meses y los niveles plasmáticos virales estén suprimidos. Otra alternativa en caso de tener efectos adversos o ser intolerante a este fármaco es la dapsona con piremetamina y leucovorina, o la pentamidina o tabocono en forma de aerosol. El tratamiento, bueno, este es un esquema con los profilaxis que podemos dar y las alternativas. El tratamiento ya de esta neumonía, como les habían comentado, es trimethoprim con sulfamethoxazole de 15 a 20 miligramos kilogramo día de trimethoprim y de 75 a 100 de sulfamethoxazole, ya sea vía intravenosa, y posteriormente a que el cuadro clínico mejore, se pasa a una vía oral. Se da por 21 días, ya es el esquema establecido. Y podemos usar corticosteroides, ya que se ha demostrado que si se inicia al inicio del tratamiento a las 72 horas, dentro de este tratamiento puede mejorar y disminuir la mortalidad y la morbilidad. Y sobre todo se va a usar en pacientes con enfermedad moderada severa, dependiendo de su PO2, si es menor a 70, y su gradiente alveolar arterial de oxígeno mayor a 35. Otro tratamiento alternativo en caso de tener efectos adversos, ya sea si estamos en un cuadro clínico leve moderado, podemos usar dapsona y trimethoprim, o se puede usar clindamicina y primaquina. En cuanto a un cuadro clínico moderado severo, se puede usar clindamicina, primaquina o sorpentamidina. Y pues en estos pacientes se puede iniciar el tratamiento antirretroviral dentro de las 2 semanas desde el diagnóstico, no desde el inicio del tratamiento, sino desde el diagnóstico, ya que
pues se ha demostrado que iniciar temprano el tratamiento antirretroviral no aumenta el riesgo de CIRI o aumenta el riesgo de otras comorbilidades. Y bueno, aquí en este esquema vemos los tratamientos de primera elección y las de segunda línea, así como también en caso, dependiendo del caso, si es leve a moderado o de moderado a severa. Y el esquema de corticosteroide que se use va a estar en disminución de acuerdo al primer día hasta el día 21. Se va a ir disminuyendo progresivamente. Y bueno, como sabemos, el tratamiento de trimetoprim y sulfamethoxazol tiene diversos efectos adversos y aquí tenemos en cuenta en cuanto al seguimiento de nuestro paciente que esté en tratamiento. Los más frecuentes puede aparecer rash cutáneo, pero pueden ser potencialmente mortales en caso de que aparezca un síndrome de Stevens-Johnson. También puede aparecer fiebre, leucopenia, trombocitopenia, hepatitis o azoemia. Y como vemos en los tratamientos con tuberculosis, también en el tratamiento aquí con trimetoprim y sulfamethoxazol hay una incidencia alta de reacciones adversas, sobre todo en personas infectadas con VIH, por su estado de inmunidad. Y pues la terapia debe suspenderse en aquellos con reacciones adversas muy graves. Y en aquellos con reacciones adversas, digamos, tolerables, se puede disminuir las dosis o suspender el tratamiento y posteriormente de nuevo inducirlo progresivamente. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Ahorita en cuanto vimos el tratamiento con trimetoprim, si tiene efectos adversos muy graves, se suspende e inmediatamente ya se inicia con los otros tratamientos como la dapsona, la pentamidina y así. Sí, una alternativa. Sí. Sí, y Sí, bueno, la dapsona en realidad, si tú, bueno, aquí estás viendo la tablita que nos puso prácticamente esta Sarita, no tampoco tenemos fácil de disposición en nuestro país, entonces prácticamente sería la combinación con clindamicina más primaquina, que sí tampoco la hay en el instituto, pero sí la podemos llegar a conseguir, pero sí tendrías que cambiarlo. Ujú. Sin embargo, casi una de las cosas que en forma particular yo considero que deberíamos de realizar en pacientes, sobre todo que hacen alergia a las sulfas, es de sensibilizarlo sobre todo, obviamente cuando es una urgencia como en el caso de neumocistis, pues no lo vamos a poder desensibilizar y después seguir dando el trimetoprim, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer pues es prácticamente ya empezar con darle la segunda opción, pero por ejemplo ya hablando en el contexto de profilaxis, sí yo creo que es importante valorar la desensibilización en los pacientes. ¿Por qué? Porque como hemos visto ya a lo largo de varias clases de esta semana, el tratamiento con el trimetoprim no solamente va a ser efectivo para cubrirnos de proteger al paciente de neumocistis, sino también de toxoplasmosis, nocardia, es otro germen oportunista que ellos pueden tener, que no vimos una clase de nocardia como tal, pero podemos también llegar a tener estos pacientes que se vean comprometidos por este tipo de bacteria. El Rhodococcus equi también es otra bacteria que en estos pacientes con VIH podemos llegar a ver también y que da cavernas, de hecho. Entonces sí creo que sería más el beneficio que nosotros le daríamos al paciente de la protección, porque a lo mejor lo de menos sería que nosotros le diéramos profilaxis con dapsona, pero la dapsona nada más lo va a proteger de neumocistis y de toxo y de los demás agentes infecciosos que les acabo de comentar, pues no. Por eso es que el trimetoprim, la verdad es que sí tiene en el contexto de profilaxis bastante beneficios para los pacientes. Uh-huh. Doctora, sí. yo tengo una duda.
Es que yo quizá leí mal ahorita de lo que está comentando. Por ejemplo, yo soy alérgica a las sulfas. Entonces leí que sí se puede desensibilizar en el tratamiento en agudo, como ir escalando Ah, el medicamento, pero no ah, sé si sí se haga o si se prefiere como el tratamiento de segunda línea, porque lo que leí es que no es como que tan efectivo como el trimetoprim. exacto, ajá. Hay Entonces, estudios. preferiría como escalarlo. Ajá, yo creo que si yo tuviera, como tú comentas, un sitio en donde el inmunólogo me puede apoyar, el alergólogo e inmunólogo, ¿verdad? Es la especialidad, me apoyara y se pudiera desensibilizar en agudo el paciente, sería lo ideal. Como tú bien comentas, esos estudios de comparación del trimetoprim con las otras opciones terapéuticas que les digo que son bastante, son de menos de años menos del 2000, 1998, 1995 por ahí, no han visto, como tú comentas, que sea cualquiera de las opciones que ponen en esas tablitas, ninguno es mejor que el trimetoprim con sulfamethoxazol. Pero también hay que manejar el escenario donde pues no tenemos este apoyo, ¿no? En nuestro hospital es uno de los escenarios que son comunes y que vamos a estar prácticamente toda nuestra vida, porque pocos de nosotros probablemente nos podamos quedar en hospitales de tercer nivel. Entonces ahí es más difícil contar con el apoyo de alguien que nos pueda ayudar a desensibilizar al paciente y entonces pues si no vamos a tener otra opción. Pero efectivamente, como tú comentas que es algo muy importante, el trimetoprim con sulfamethoxazol es el agente antibacteriano más importante y con mayor probabilidad de cura del paciente para que tenga la probabilidad de resolver la enfermedad. Ujú. Gracias, doctora. No se olviden del esteroide, siempre les digo esto porque si ustedes no identifican a un paciente, si no se le toma una gasometría a un paciente que llega con hemocistosis y no identifican a aquel que necesita de esteroide, el pronóstico empeora mucho. Es así tan importante como el trimetoprim que vaya de la par con el esteroide en el paciente que así lo requiera. El régimen obviamente que más he estudiado es la prednisona, ¿no? Como ustedes lo leyeron, la dosis de 40 miligramos cada 12 horas, luego 40 cada 24 y luego 20 cada 24, hasta que cumpla los 21 días. Sin embargo, si por algún motivo, no sé, a lo mejor sea un paciente que tiene, aparte del VIH, diarrea, algún problema también de sangrado, malabsorción, no sabemos, podemos llegar a utilizar otras opciones de esteroide, ¿no? Entonces, no se preocupen de eso. Este otro esteroide que se ha ocupado más aparte de la prednisona es la dexametasona. Entonces, si por algún motivo está comprometido nuevamente, como repito, la vía oral, pueden darle dexametasona, pero no se olviden que es muy importante también el uso de esteroide con estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguien, chicos? No. El último mensaje tal vez sería que, nuevamente, como ya dije al principio de la clase, que no dejen de descartar las coinfecciones pulmonares, ¿de acuerdo? O sea, nuevamente, no es infrecuente que tengan neumocistis y tuberculosis o neumocistis y otra infección que se tocó con neumonía. O menos frecuente sí TB y histoplasmosis o TB y coccidioidomicosis, ¿no? No es infrecuente en el escenario que nosotros estamos presentando. Y siempre que el paciente resuelva yo ya lo agudo, obviamente no les digo que inicien el protocolo de forma urgente y que sometan a lo mejor a un paciente a broncoscopía y que está con insuficiencia respiratoria, porque pues obviamente puede empeorar, ¿no? Con la broncoscopía, pero si empieza a tener una buena respuesta al tratamiento que le dan con la sospecha que ustedes tienen, no dejen de someterlo nuevamente, como les digo, posteriormente ya la broncoscopía para pedir pues todo, ¿no? Cultivo para bacterias, micobacterias, hongos, PCR en el lavado bronquial alveolar,
si podemos e idealmente tuviéramos las herramientas, como ya lo comentaba también en la clase, beta 1,3 beta de glucano, ¿verdad? Incluso cistoplasmosis, pues también, a pesar de que no solamente se eleva el galactomanano en aspergilosis, sino que también podemos ver galactomanano elevado en histoplasmosis. Entonces, no se olviden de esto. Y no sé si Sarita dijo, no recuerdo ahorita si lo comentó, pero ¿qué dato de laboratorio de la biometría, de la química sanguínea se encuentra elevado en pacientes que tienen neumocistosis? DHL mayor de Ajá. Exactamente, sí. Eso es algo importante que hay que tenerlo siempre en la mente, que la DHL se eleva y que eso es un dato que nos puede orientar a nosotros a que se trate de este proceso infeccioso. Factores de riesgo, pues ya lo comentó, el menos de 200 CD4 y también la presencia por sí solo ya de cándida orofaringia, también ya es un factor de riesgo para que el paciente pueda tener neumocistosis. Doctora, ¿por qué si es un hongo puede ser trofozoito o quiste? Bueno, es que prácticamente hay muchas cosas, ¿cómo le podríamos llamar? No raras, sino que si tú bien sabes, el método, o mejor dicho, la clasificación dentro de género, bacteria, virus, hongo, parásito, en la que entró inicialmente la neumocistosis fue un parásito. Y precisamente se clasificó como un parásito inicialmente porque su ciclo de vida es el de prácticamente pues el de una forma de pasar de quiste y trofozoito. De hecho, la forma de transmisión, la forma en la que se transmite, pues son inhalación, ¿no? O sea, es vía respiratoria, pero de formas quísticas. Entonces, es algo que pues no, tal vez no tendría una respuesta pues más que es el ciclo de vida del agente infeccioso, pero por eso es que tiene características de un parásito, está en el reino de los hongos y le tratamos con un antibiótico. Sí me explico en esto, o sea, son cosas que prácticamente pues así están establecidas ya en este tipo de agente infeccioso. ¿Qué es lo característico de un hongo? Que tenga en su pared, ¿qué? Ergosterol y Ergosterol. el neumocistis tiene colesterol. Exactamente. Entonces, por eso es que también lo decidieron dejar en un reino de hongo. Pero pues sí son cosas que también, incluso si los que también leyeron un poquito más de esto, hay cosas que realmente no se comprenden, no se acaban de elucidar bien de este agente infeccioso. Sí, de hecho, Abby al principio lo habían clasificado como un protista, ¿no? En el reino protista, que son los raros, ¿no? O sea, que están muy raros, pero hasta que analizaron el ADN ya fue que se dieron cuenta que sí era un hongo. Pero justo porque no sabían dónde clasificarlo, lo metieron ahí en los protistas y hasta le cambiaron el nombre, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, antes, muy antes, no sé si a ustedes les tocó, pero yo me acuerdo que cuando estábamos en la carrera, se llamaba Pneumocystis carini y yo espero que a ustedes ya les tocó el nombre actual, ¿no? El Hirobeshi. Exacto, ahí lo puso Lalo. Entonces, siempre ha sido muy controvertido, ¿no, Aviv? Desde que no sabía qué era, ¿no? Sí, exactamente. Sí, han sido muy controvertidos. La verdad es que a nivel como de todos los estudios de especie y de clasificación, pues no he leído más a fondo, pero seguramente debe haber más cosas interesantes e inconclusas todavía con respecto al comportamiento de este agente. Sí. Sí, pues de hecho hasta que hicieron el análisis genético fue cuando ya lo metieron bien donde le tocaba, ¿no? Ajá, sí. Doctora. Bueno. Sí. Sí, te escuchamos, Kevin. ¿Les puedo comentar algo? Sí, claro. Sí. Nada más, pues, obviamente lo estamos viendo en el módulo de infecto en relación con VIH, pero creo que todos saben que, pues, no es una enfermedad exclusiva de VIH.
Claro, Y sí. se los comento porque cuando vengan aquí ustedes van a ver pacientes en hemato, van a ver pacientes en TMO, van a ver pacientes en el área de trasplante que o bien tienen profilaxis o bien están con regímenes de trimetrompic y sulfametosazol con dosis terapéuticas para neumocistis. Y pues el mensaje nada más es que pues piensen que cualquier paciente inmunosuprimido puede tenerlo. Habitualmente en el paciente inmunosuprimido no VIH, el curso clínico es más agresivo, es una presentación aguda, están más hipoxémicos, generalmente necesitan más manejo avanzado de la vía aérea, los métodos de diagnóstico son exactamente los mismos. Los patrones radiográficos en pacientes no VIH son un poquito más expresos, un poquito más manifiestos. En el de VIH la verdad es que a veces no se ve nada y en el no VIH sí se pueden llegar a consolidar un poquito más y pues el tratamiento es igual. Controversia un poquito nada más con la profilaxis, porque pues aquí no tienes una pauta como para decir a partir de este punto de corte dejo de dar profilaxis. La literatura aparentemente dice que una vez que tú quitas el estado de inmunosupresión, no sé qué experiencia tendrá usted con ese tipo de pacientes y con neumocistis, doctora, pero pues aparentemente el pronóstico es malo, tienen mayor mortalidad y les puede ir peor. Sí, sí, siento todo lo que dices y de hecho no es raro también que, o sea, no solamente digo en el tercer nivel, pero en épocas no COVID hemos nosotros tenido también pacientes con enfermedades reumatológicas y de ahí va de la mano comentar que uno de los principales efectos adversos para que el paciente pueda tener esta infección son uso de esteroides. Entonces, no era raro pues que por año con Vicky, con nuestros médicos de base, con Mari, llegaran pacientes con artritis reumatoide, con algún otro tipo de vasculitis, lupus, y que llegaran con neumonía y vieras el patrón radiográfico y pues no fuera el clásico ¿cómo se llama? Que esperarías en estos pacientes y les les sugería pues yo dejarles aparte de la cobertura bacteriana para los gérmenes nuevamente más comunes, como Streptococcus pneumoniae, hemófilos, y los atípicos, iniciarles también tratamiento con trimetoprim con sulfamethoxazol. Entonces eso es algo también importante. En cuanto a las profilaxis, definitivamente en el trasplante de médula ósea está bien determinado que tú tienes que continuarle el tratamiento con trimetoprim con sulfamethoxazol al paciente por lo menos mientras recupera o el riesgo de la neutropenia severa que presentan. Hay tablitas bien establecidas ahí cuando trasplantas al paciente de médula ósea y generalmente hasta el 6º mes, me parece, si no mal recuerdo, es cuando siguen teniendo un riesgo importante de tener la infección por neumocistosis. Entonces, hasta 6 meses en estos pacientes trasplantados de médula ósea, les dejas el tratamiento con trimetoprim con sulfamethoxazol y posteriormente, pues ya conforme vayan pasando este tiempo, más de 6 meses, ya les puedes quitar el trimetoprim con sulfamethoxazol. Pero este es contexto en el paciente trasplantado de médula ósea es donde más evidencia tiene que des la profilaxis para protegerlos de este tipo de agente, de hongo, perdón. Gracias, doctora. Sí, ¿alguna otra cosa o ya acabamos, chicos? Bueno, creo que ya, ¿verdad? Entonces Gracias. pónganse a leer porque vamos a empezar con estas clases que son bastante importantes. Ya les mandé la bibliografía y ya les comenté también que el lunes vamos a ver bacilos gram negativos no fermentadores. Entonces, específicamente voy a hablar de Acinetobacter baumannii y de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, pónganse a leer lo que les mandé y vamos a ver antibiogramas, los antibiogramas que van a ver toda su vida. Entonces, hay que leer de estos agentes, ¿sale? Sí, Abby. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Descansen, buen fin. Sí, hasta mañana, bye. Buenas noches. Bye. Bye.